¿Cómo, cómo estás, Marce? Buenos días. Nos dieron ganas de comer donuts, ¿eh? No estamos viendo, pero escuchamos y ya nos dan ganas. Te vamos a guardar. Una. Sí, sí. Para Ariel llegará en otro momento. Estoy junto a Ariel Korenberg, economista. Estamos acá para analizar el gobierno. Hace muy poquito, a las 9:30 de la mañana, el presidente Mauricio Macri anunció medidas que van a beneficiar tanto a los asalariados como a aquellos trabajadores informales y también a los que tienen la asignación universal por hijo y las naftas. Mi pregunta, Ariel, mi primera pregunta, ¿estas medidas alcanzan para equilibrar la subida del dólar en estos días? No son medidas para equilibrar la suba del dólar, sino que son medidas para compensar el efecto de la devaluación. ¿Y qué tendríamos que hacer entonces? ¿De qué manera tiene que actuar el gobierno para que no siga impactando la subida en la canasta, en los precios diarios? Una política monetaria y fiscal consistente con la situación que vive el país en los últimos, diría, 7 años, desde el año 2012. Que no podemos vivir más de la soja y los vientos de cola que venían de la entrada china al mercado mundial y determinada política monetaria en Estados Unidos que nos benefició. Eso, el conjunto del sistema económico argentino está pasando por ese proceso, como siempre, con ajustes caóticos. No solo en el presente, sino de hace varios años. Los escucha en el piso, pueden hacerle la pregunta. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cuál considera la medida más relevante de las anunciadas por Macri? Mirá, a mi grueso entender, esta es una continuación de aquel plan de precios esenciales, se llamaba, pocos meses antes de las elecciones, que yo en broma decía geniol o geniolito, mejoralito, digamos. Son medidas para compensar la pérdida de poder adquisitivo básicamente de la clase media por efecto de la devaluación y la suba de precios. O sea, no son medidas que van a permitir generar expectativas positivas hacia futuro con respecto a que si el dólar va a seguir subiendo o no, o se va a aplacar la inflación. Eso hay que tener en claro. Bienvenida a la medida, seguramente, para cada grupo en que tenga efecto. Las pymes, por ejemplo, les habilitan a entrar a más planes de financiación o refinanciación de sus impuestos, pero no le incrementa la demanda como para que el negocio pueda seguir subsistiendo. Bienvenido el plan de reducción, de suba de la base imponible de ganancias, pero si la inflación eso beneficia a quienes les retienen ganancias, que es más o menos 2 millones de personas, un poco menos, pero si la inflación continúa, va a haber otra vez que correr el límite de la base de ganancias. En ese sentido, lo que yo veo venir, tanto de este gobierno como el próximo, digamos, y no quiere decir que sea lo correcto, al contrario, a mediano plazo es incorrecto, lo que va a hacer es indexar directamente la base imponible a la inflación pasada. Eso es lo que debería ocurrir, porque si no, tanto el gobierno que viene como el presente van a estar con estos aumentos de base imponible a golpe de decreto y no tienen ningún sentido. Y después, bueno, se anunció también muy poco para los jubilados, sino simplemente que a aquellos jubilados que se les retiene ganancias también le aumentan la base imponible, pero no hay ningún anuncio con respecto a aumento de jubilaciones mínimas, que si mal no entiendo, son aproximadamente 10.000 pesos. Se anuncia que se va a impulsar una suba del salario mínimo a través del Consejo de Salario Mínimo, pero también acá estamos corriendo por detrás de los acontecimientos. Vuelvo a recalcar, si la inflación continúa en 2 dígitos e incluso se va a acelerar con la última devaluación, acá es clave eliminar la incertidumbre con respecto nominal, decimos los economistas, con respecto al tipo de cambio. Y es fundamental la política que adopte el Banco Central para que lo tengan en claro, no tanto los inversores del exterior como los ahorristas argentinos, la clase media que están inquieta con respecto a la situación financiera, económica y cambiaria. Y también al pueblo en general, porque el peligro que corremos si no se corta esta suba del dólar, que quizás hoy esté
más tranquilo, pero puede existir más disrupciones hacia adelante, eso se traslada automáticamente a precios, porque actualmente tanto el gobierno presente como el próximo gobierno del principal candidato triunfante en las elecciones primarias, en mi opinión, esto es mi opinión particular, no son creíbles en su política económica actual o respecto de su política económica futura. Por lo menos todos están guardándose las cartas y nadie aclara nada. Mezclando un poquitito entonces el aspecto de los anuncios económicos del presidente, más esa cuestión del pedido de disculpas, de la autocrítica, después vemos en qué orden, si fue mucha, poca, mediana o nada de autocrítica en el discurso del día de hoy. En esa mezcla, ¿cuál va a tener más impacto en la economía? ¿El pedido de disculpas, la autocrítica, la manifestación de respeto hacia quienes no hayan votado por el modelo oficialista, o las medidas de gobierno? O las medidas económicas, quiero decir, perdón. Sí, bueno, vuelvo a ver, acá estoy de acuerdo con vos porque creo que tu pregunta es medio una reflexión. Acá lo que hay que generar son expectativas positivas respecto a la estabilidad presente y futura de la economía argentina, tanto el gobierno como de los candidatos que se postulan a gobernar el país. Y ahí no son claros. Acá es muy positivo lo que el presidente corrigió hoy en su discurso con respecto a la autocrítica y a asumir, todos juzgaremos cuánto asumió la derrota en las elecciones y que se verá en octubre qué va a pasar. Pero convengamos que tenemos un sistema electoral generado por Néstor Kirchner en el año 2009 a los fines de compensar el error cometido de dejar que el Partido Nuevo Encuentro le saque votos a Scioli y perdió con De Narváez para esta coyuntura. O sea, tenemos instituciones y sistemas electorales a conveniencia de los gobernantes de turno y no para lo que necesita el país, que es una economía muy débil, sujeta a shocks internacionales, sin ahorros, con pocas reservas, cuyo sistema electoral no aguanta este tipo de disrupciones. Porque de acá a octubre, ahora todo el pueblo argentino va a estar tecleando día a día con respecto a lo que pase con tipo de cambio, las pymes con la tasa de interés y los impuestos, y la clase media tratando de sobrevivir. Por supuesto que los que están por debajo de la línea de pobreza, quiero recalcar porque estaba mirando encuestas, están ganando por debajo del salario mínimo. Acá hay gente de ingresos legales, nuestros pobres, ya se han transformado en marginales, que es algo distinto, ¿sí? Y mucho peor. Pobres que se transforman en marginales y ganan ingresos legales por debajo del salario mínimo. Desolador, gracias, Ariel. Vamos a ver si ya mandamos a pedir sandía con vino para ponerle fin a esto. Por favor, guardame una dona porque sí, la verdad que ahora que reflexiono con vos, siempre soy tajante en mis opiniones. De todas las crisis vamos a salir. Yo creo que acá la clave es que el peronismo no se juega a generar otro proceso como que sufrió la transición entre Alfonsín y Menem. No le conviene al próximo candidato gobernante y creo que tiene que ser, y lo es, una demanda del conjunto de la sociedad, tanto los que votaron a uno como otro. Que se tomen un café. Totalmente. Para saber cómo baja el dólar. Totalmente de acuerdo. Ariel, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias, Gisela.